Hay cosas que no puedes hacer tú solo. En el fomento del cooperativismo y la economía social, la Fundación Cajamar Canarias apoya a la más colectiva de las artes, el cine. Hola, buenos días de nuevo y gracias una vez más por asistir a esta jornada sobre el cine en Canarias. Comienza ahora la última de las mesas del día de hoy, dedicada en este caso a la exposición de los casos de éxito de rodajes en Canarias. Como saben, el cine está asumiendo un papel cada vez más protagonista en la economía de nuestra región. En Canarias se han rodado en los últimos años grandes éxitos internacionales como Furia de Titanes, Sira de Titanes, Fast and Furious. En El corazón del mar, la película de Ron Howard que se rodó en La Gomera. Al-Ayat, la película de Robert Zemeckis cuyo rodaje acaba de terminar en Gran Canaria, protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard. O bien la última entrega de la saga de Jason Bourne, dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Matt Damon, que se rodó a escasos metros de donde nos encontramos ahora mismo. A estos títulos hay que añadir un número cada vez mayor de películas nacionales, entre las que podemos destacar Felices 140, de Gracia Querejeta, Nadie cree la noche, de Isabel Coixet, o el gran éxito de taquilla de nuestro cine en este año, Palmeras en la nieve. Y ello, además, sin olvidar la experiencia con el cine de animación. Tenemos ya un primer caso, cuál es el de Atrapa la bandera, del director Enrique Gato. Pues bien, a los productores responsables de todos los títulos que he mencionado los tenemos sentados hoy en esta mesa para hablarnos de los casos de éxito y de su experiencia produciendo y filmando en Canarias. Estos y otros rodajes han tenido y tienen un impacto directo en la economía de nuestra región. Aportan no millones, sino decenas de millones de euros de gasto en nuestro territorio, favorecen la contratación de personal y, lo que es más importante, la cualificación del mismo, la progresiva cualificación del mismo, contribuyen sin duda a desarrollar la industria audiovisual regional, diversifican nuestra economía y, además y especialmente, como ya tuvo la ocasión de señalar Sonia en la mesa anterior, ofrecen privilegiadas oportunidades de negocio y de inversión a las empresas y a los empresarios de nuestras islas. Pues bien, como decía, para hablarles de las virtudes del sistema y de su experiencia produciendo en Canarias, quiero agradecer la presencia de los 5 productores que tenemos en esta mesa. Voy a irlos presentando de uno en uno, comenzando en primer lugar por mi derecha, Adrián Guerra. Adrián es productor de cine, nacido en Gran Canaria. Sin lugar a dudas, es uno de los productores de cine con una mayor proyección internacional de nuestro país en la actualidad. Tras crear la muestra de cine fantástico Calle 13, cofundó en 2005 la distribuidora y productora Versus Entertainment, desde la que produjo el film Buried, Enterrado, dirigida por Rodrigo Cortés y protagonizada por Ryan Reynolds, que participó en festivales como Sundance, Toronto o San Sebastián y tuvo estreno en salas comerciales en todo el mundo. 5 años más tarde, en 2010, funda Nostromo Pictures, desde la que ha producido títulos como Luces Rojas, también del mismo director, Rodrigo Cortés, y protagonizada por Robert De Niro y Sigourney Weaver, o Gran Piano, una película que supuso su primera experiencia de rodaje en Canarias, en concreto en Gran Canaria, la película protagonizada por Elijah Wood y John Cusack. En un par de años más pone en marcha proyectos como Casa al asesino, con Sean Penn, coproducida por quien fuera el productor de títulos como Matrix o La jungla de cristal, y ya de vuelta en Canarias, Cómo sobrevivir a una despedida, o Palmeras en la nieve, que, como ya les he dicho, es uno de los éxitos de la taquilla de este año. Sus últimos trabajos son Contratiempo, El guardián invisible y también rodado en Gran Canaria, The Titan, película que se encuentra actualmente en postproducción. Bueno, muchas gracias, Adrián, por estar aquí con nosotros. Mi pregunta para ti, para comenzar esta mesa, quisiera que nos hablaras de cuál ha sido o cómo crees que ha evolucionado la aplicación de los incentivos fiscales en Canarias desde tu primera experiencia con Gran Piano hasta estas dos últimas que acabo de mencionar, de Titan y Palmeras en la nieve. Y, sobre todo, cuáles son las
principales oportunidades que, en tu opinión, ofrece el sector cinematográfico regional a los inversores privados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo la primera película que hice con AIE Canarias fue en 2012, que fuimos de los primeros de manera independiente de montarla. Fue posible gracias a que juntamos un grupo de inversores como Sonia, aquí presente, que apostaron por intentar hacer una economía diferente en las islas y desarrollar una industria diferente, la verdad. Gran Piano, pues hicimos 2 semanitas para probar un poquito, mojar los piececitos y decir, oye, ¿se puede mandar un piano, se pueden mandar butacas a Canarias? En la aduana no se queda atascada, como hacemos todo. Y funcionó muy bien. Y desde entonces pues hemos producido ya unas cuantas películas en las islas, producciones propias, hemos gastado 20 millones de euros en las islas y hemos generado unos 4.000 puestos de trabajo. Yo creo que ya el incentivo se ha ido consolidando. La noticia positiva es que gracias a la última reforma fiscal, la aparición del 36.2, que son los incentivos directos a las películas extranjeras, eso hace que nos quite la competencia el productor nacional y las películas pues como Jason Bourne o Alight que vengan pues no canibalicen los recursos que podemos tener los productores locales. Entonces eso pues yo creo que va a haber un momento de esplendor, cada vez vendrán más películas de esas y los que estamos de aquí, pues podemos encontrar con más facilidad, si Dios quiere, inversores. Ahora el reto se trata de ya cultivar en serio y generar de verdad una industria local potente que pueda sobrevivir a la existencia de unos incentivos en el futuro y sobre todo que ya se consolide en el mundo internacional por los profesionales canarios. Eso pasa, pues, por ejemplo, pues intentar rodar películas más grandes, más tiempos en Canarias. Nosotros, las películas que hacemos, intentamos rodar el grueso de la producción, siempre como un 90% en las islas y sacar provecho de las localizaciones. Al final, lo mismo porque soy de aquí y conozco muy bien las islas, pero intentamos siempre pues, que luzcan bien en pantalla y aprovechar el valor de producción que nos permiten aquellos proyectos que son adecuados para rodar aquí. Y eso hace pues, que nuestras películas pues, estén en todo el mundo. Poquito a poquito pues podemos desarrollar una industria más potente y como por ejemplo Sudáfrica es un ejemplo que siempre menciono. En Sudáfrica, un país donde iban muchos anuncios a rodar, había una industria de anuncios bastante potente, no había una industria local cinematográfica potente. Se hizo una película que se llamaba Tochi, que animó al gobierno a incentivar el cine. Gracias a eso se empezaron a hacer ya services, gracias a que se hacían services se desarrolló un buen equipo local y gracias a eso salió Distrito 9, que es una película sudafricana que hizo mucho dinero en todo el mundo y estuvo nominada a los Oscars. Y todo eso sucedió pues, gracias a la aparición de incentivos y de hecho ahora el equipo sudafricano es tan potente que nos lo sorteamos todos. Yo en mis películas muchas veces contrato especialistas, por ejemplo, gente de efectos especiales sudafricanos, porque son de primer nivel, es gente que hace 5 años no habían hecho una película y en 5 años pues los pones con Sean Penn a pelearse y alucina a todo el mundo. Entonces, si Dios quiere, pues en Canarias, si apostamos por generar tejido industrial de verdad, generar infraestructuras, formar técnicos, pues podemos tener gente que ayude a que las películas vengan más tiempo, sea más asequible venir y rodar toda la película en Canarias y que luego esta gente viaje. Yo, en mi experiencia, la gente que ha trabajado con nosotros al principio, pues casi todos los que se han mantenido en la industria del cine han salido a trabajar fuera. Tengo muchos técnicos que ya no solo trabajan en Canarias, ya son técnicos canarios que están trabajando en Almería, en Madrid, en Barcelona, por lo cual yo creo que es una oportunidad bastante importante para ayudar a tapar el problema del desempleo en las islas y al mismo tiempo generar una industria complementaria al turismo. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Adrián, paso a presentar a Javier López Blanco. Javier es productor cinematográfico, socio fundador junto con Gerardo Herrero de la productora Tornasol Films, una de las productoras de referencia de nuestro país. Desde Tornasol, Javier ha producido a directores de la talla de Juan José Campanella, Adolfo Aristarain, Arturo Ripstein, Francis Ford Coppola o Ken Loach, y ya en nuestro país a directores como Alex de la Iglesia, Daniel Monzón, Manuel Gutiérrez Aragón o Vigas Luna. Tornasol, además, es una de las productoras pues más laureadas de nuestro país. En 2006, una de sus producciones, El viento agita la cebada, de Ken Loach, se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cannes, y 4 años más tarde, otro de sus títulos, otro de sus proyectos, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
En la actualidad, Tornasol produce en torno a 4 o 5 películas al año, en muchas ocasiones en coproducción con otras productoras europeas o latinoamericanas. Es además socio de Cameo, compañía de distribución de DVDs, y de Latido Films, una de las agencias de venta de referencia, de ventas internacionales de referencia en nuestro país. A finales de 2013, Javier y sus socios en Tornasol constituyen en Tenerife la compañía la compañía Hernández y Fernández Producciones Cinematográficas, desde la que han producido en Canarias títulos como En Zona Hostil, Felices 140, Tiempo sin aire, Vientos de Cuaresma, La ignorancia de la sangre o, más recientemente, La punta del iceberg, que además supuso la ópera prima del director tinerfeño David Canova. Bueno, Javier, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Quisiera preguntarte qué razones han llevado a Tornasol a apostar por las Islas Canarias, en concreto por Tenerife, para abrir una delegación en nuestra comunidad y derivar aquí buena parte de la producción. Gracias. Bueno, si me permites, me voy a comportar como un buen político. Entonces, tú me has hecho la pregunta, me parece oportuna, y yo contestaré a eso o a otras cosas. Me parece bien, esa línea. Muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, somos una de las productoras más antiguas y con más actividad. Llevamos ya 140 películas, que se dice pronto. De los que empezamos a producir en los años 87, 88, si recuerdo bien, hemos sobrevivido 3, 2 de ellos estamos en esta mesa, Andrés Santana y nosotros, y el tercero es mucho más conocido por presidir el Atlético de Madrid que por su excelente carrera cinematográfica, que es Enrique Cerezo. Digamos, Tornasol tiene un plus que procede de la experiencia. Digamos, nosotros durante 30 años, 29 y medio, hemos sobrevivido a muchos cambios de gobierno. No todos los gobiernos miran de la misma manera al cine. Hay gobiernos que nos han querido y hay gobiernos que nos han querido bastante menos. Hemos sobrevivido a muchos cambios de modelo, hemos sobrevivido a normativas diferentes, hemos sobrevivido a 30 años de relación con la Dirección General de Tributos, es decir, con la que durante muchos años yo acudía con frecuencia precisamente por el tema de las desgravaciones fiscales, y es una gente magnífica, pero es realmente duro negociar con ellos, es muy duro negociar con ellos. Yo siempre digo que el sector del cine durante esos 30 años hemos dado muchas batallas, hemos ganado batallas a veces al Ministerio de Cultura, a veces al Gobierno, batallas en el sentido de que tú quieres o consideras unas medidas que son muy buenas para el sector y a veces, digamos, la Administración no lo ve de la misma forma. Y, sin embargo, en esos 30 años nunca hemos conseguido ganar una batalla Hacienda. Es decir, todo lo más que hemos conseguido son empates. Y eso ha sido nosotros, pero esos 30 años nos da una visión muy completa de todo lo que ha pasado en el cine y lo que significan, por ejemplo, ahora las desgravaciones fiscales en un marco radicalmente nuevo. Nosotros hemos sido muy activos en el tema de la desgravación fiscal. La primera estructura fiscal que se conoció, que se comercializó en España, la hice yo con Javier Seijo, un ex subdirector general de tributos, que se pasó al lado oscuro de la fuerza, es decir, dejó la administración y se pasó a despachos de fiscalistas en Madrid. Y más o menos el esquema que pergeñamos entonces es el que se ha mantenido en la mayor parte de las estructuras que yo conozco. Además, las primeras AIEs que se inscribieron como tales en el Ministerio de Cultura eran promovidas por Tornasol. Si no recuerdo mal, el primero, el segundo año, si no todas, casi todas, eran promovidas por Tornasol y, afortunadamente, se ha convertido en algo extraordinariamente habitual. Es decir, creo que la parte más industrial del cine, es decir, los que somos empresas, cada vez hemos podido hacer mejores películas, entre otras cosas porque contamos con la desgravación fiscal. La desgravación fiscal permite mejorar las películas, es un ingreso añadido
Además, es un ingreso que no tiene que devolverse con los ingresos que genera la explotación de la película. Digamos, es un plus muy considerable y muy importante, y ha permitido, por un lado, hacer mejores películas y, por otro lado, compensar uno de los elementos más negativos de la industria del cine en los últimos años, que es la caída de una serie de partidas de ingresos. Es decir, evidentemente la taquilla, también los ingresos por la venta al codificado de los derechos de emisión. En el caso, por ejemplo, de Televisión Española, un descenso que un día a otro te seguían pagando lo mismo por los derechos de la película. La diferencia es que el día anterior era masiva y al día siguiente era IVA incluido, es decir, que de una mañana a otra redujeron el 21% los ingresos de una película, y todo eso, que son noticias dramáticas para cualquier sector industrial, a nosotros lo hemos podido compensar gracias a las desgravaciones fiscales. ¿Por qué rodamos en Canarias? Pues a las razones que explicaban muy bien las personas que estaban aquí en el primer panel, que va desde la luz, el clima, la variedad de paisajes, la facilidad de comunicación, la industria hotelera. Es decir, ellos lo han explicado absolutamente bien. Está el elemento de la deducción fiscal. Evidentemente, esa prima de 20 puntos por rodar en las islas es muy importante para que los números de una película salgan. No olviden ustedes nunca que el cine español compite en condiciones de absoluta desigualdad con el cine norteamericano. No es una crítica, es una realidad. Es decir, imagínense ustedes qué ocurría si en la industria automovilística ustedes pagaran lo mismo por un 600, un Fiat 500, por ejemplo, que por un Porsche 911, que costara lo mismo. Pues probablemente la mayoría de las personas se comprarían un Porsche 911. Eso es lo que nos ocurre a nosotros en el cine. Tú pagas lo mismo por ir a la sala de cine por ver una película que ha costado 3 millones de euros o que ha costado 200. Y el dinero en el cine se nota, y se nota mucho. Entonces, en las situaciones de competencia extremadamente difícil, hemos conseguido sobrevivir, entre otras cosas, gracias a la desgravación fiscal. Y esos 20 puntos te permite, cuando ruedas aquí, hacer mejores películas, películas más completas, a lo mejor añadir una semana de rodaje, que eso es fundamental, guiones con más acción o guiones con mayor número de personajes, más complejos. Y eso, en buena parte, lo hemos conseguido en los últimos años gracias a las deducciones fiscales. Eso en cuanto al cine español. En cuanto a la posibilidad de atraer producciones de otros países, las ventajas son todas. Es decir, ahí generan industria, generan gasto, generan imagen. Es decir, es fantástico que vengan a rodar en España. Y desde el punto de vista de una administración que fuera un poquito menos tacaña que la nuestra, realmente cuando estás hablando del 15%, lo que estás diciendo es que les devuelves a los que vienen a rodar aquí una parte de lo que la administración ingresa. Es decir, que países que son más generosos, como Francia, no es que les cueste, sino que sencillamente piensan que es bueno ingresar algo menos a cambio de ingresar. Ayer alguien aquí, con el que estaba hablando, decía que siempre es mucho mejor el 25% de 100 que el 100% de 0. Entonces, las películas que no se atraen, las películas que no se ruedan en España porque la deducción fiscal no es suficientemente competitiva, son sencillamente ingresos que nunca van a aparecer aquí. Vale que el Ministerio de Hacienda no tendrá ese gasto, pero es que no va a tener esos ingresos. Con lo cual, desde mi punto de vista, no es precisamente el mejor negocio. Sobre todo hay algo que para los empresarios tenemos muy claro, es que si quieres competir, tienes que competir con las mejores armas. Y una de las que a nosotros nos permitiría ser mucho más competitivos es que la desgravación fiscal del 36,2 se acercara a los porcentajes que tienen otros países. Nosotros, por Canarias, es algo más que venir a rodar aquí. Ha sido una apuesta estratégica. Hemos rodado 12 películas en el 13, 14, 15 y 16. Las películas han supuesto 40 millones de euros de inversión en números redondos.
ha supuesto hay un multiplicador. En España hay 3 informes que han estudiado el efecto de la economía inducida por una producción cinematográfica. Una es de la Junta de Andalucía, otro es de la Generalitat Valenciana y otro es del Ministerio de Cultura. O sea, promediando los 3, aproximadamente el multiplicador es un 2, y esos 40 millones se han traducido en 80 millones más. Es decir, que se ha generado una actividad económica considerable. Adrián ha hablado de que sus películas, que han sido aproximadamente 20 millones, han generado 2.000 empleos. Sí, y, yo no he hecho una cifra exacta, es una estimación, pero por ahí estaremos en 3.000, 4.000 empleos. Los empleos de cine son muy peculiares, es decir, no son estos empleos de todas las semanas 40 horas y todo el año, pero es un trabajo de calidad, es un trabajo que genera un alto valor añadido, es un trabajo que más muy vocacional, es decir, la mayor parte de la gente que trabaja en el cine es pura vocación, y así se explica la capacidad que tienen de sobrevivir a todo, ¿no? Y para las Islas Canarias, para mí es una enorme satisfacción ver cómo el trabajo que hemos empezado algunos productores cada vez está desarrollándose más, cada vez hay más películas, cada vez vienen más producciones, cada vez resulta más atractivo el rodar en Canarias. Y efectivamente, como también se decía esta mañana, el clima y la belleza de las islas es un factor importante. Es decir, venir a rodar a Canarias es un placer. Es decir, entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que cada año, este año hemos rodado 5, el año que viene rodaremos otras tantas aquí, hay técnicos de los que trabajan con nosotros desde hace muchos años que se plantean trasladar su domicilio a Tenerife. Es decir, por muchas y diferentes razones, si pasan 6 meses en Madrid, entenderán cuáles son esas razones por las cuales venir a vivir a Tenerife es algo especialmente atractivo. Nosotros, dentro de esa apuesta estratégica, nos gustaría, estamos trabajando en ello, trasladar la sede de nuestra actividad aquí, a Tenerife, dejar en Madrid la parte dirigida, la parte más comercial, la que tiene que ver pues, con las televisiones, la que tiene que ver con ese tipo de temas, y la preparación de proyectos y toda la administración del grupo de empresas, traerlas a Tenerife. Eso en estos momentos depende de algo que es también muy importante. Creo que las autoridades políticas de la isla lo tienen clarísimo, de las islas lo tienen clarísimo, y es el que la directiva comunitaria que limita la suma de incentivos y ayudas públicas al 50% se traslade en su totalidad. Hacienda, en la ley del impuesto de sociedades, ha trasladado solo una parte de la directiva y ha establecido el límite del 50%, pero no ha aplicado la otra parte de la directiva, que es la que permite llegar a un 60% en aquellos casos en los que las películas son de directores noveles o difíciles. Y, evidentemente, rodar en Canarias tiene un plus de dificultad que justificaría que sea ese 60%. La importancia de este hecho es que, tal como está la situación, para películas españolas hasta una cantidad de 4 millones y medio, lo que te resta es entre un 15 y un 18% de gasto para poderlo financiar con deducciones fiscales. Entonces, no tiene ningún sentido venir a rodar a Canarias si del 38 solamente puedes aprovechar lo mismo que tienes en la península. Entonces, en esa batalla que además, no solo por Canarias, estamos preparando aprovechar unas circunstancias en las que ya no hay mayoría absoluta de un partido para intentar conseguir que la ley del impuesto de sociedades traslade la directiva en su totalidad. Porque es que además es lo que está obligado, es decir, las directivas de la Unión Europea son voluntarias, es decir, parece que tienen 2 años, una vez se publica, los países miembros de la Unión para aplicar o no aplicar la directiva. En eso son libres. Pero si la aplican, la tienen que aplicar en su conjunto. O sea, no pueden decir esta parte de la directiva la aplico, pero esta no. Si optan por aplicarla, tienen que aplicarla en su conjunto. Es lo que ha hecho el Ministerio de Cultura, pero no es lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, a pesar de ser conscientes de que no han hecho una transposición adecuada. Entonces, yo creo que
pues como todo, a base de insistir, de aburrir, de ir mucho por allí, darles la lata y amenazarles con que en una película hablaremos mal de ellos, pues al final solemos conseguir algunas cosas, ¿no? Y espero que consigamos que el Ministerio de el Ministerio de Hacienda transponga completamente la directiva. Aquí también es un tema, una reflexión más con políticos que con ustedes, pero es importante. Ha surgido la competencia tanto de Navarra como del País Vasco. Tienen 30 y 35%, tienen algunas ventajas y si Canarias quiere seguir manteniendo esa capacidad de atracción, tiene que valorar esos hechos y buscar una forma de hacerlo aún más atractiva, que no necesariamente tiene que ser con el porcentaje, sino con otras muchas cosas. Y para eso es fundamental algo que ya se ha producido, que es que las administraciones trabajen coordinadamente y además trabajen con las empresas del sector. Sencillamente porque nadie como nosotros para saber cuáles son las necesidades que tenemos y cuáles medidas realmente son interesantes o cuáles, independiente de la buena voluntad que nos le hagan, pues no son significativas. Espero haber pasado mucho y espero haber contestado al menos una parte de tu pregunta. Perfectamente, Gracias. casi prácticamente todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso a presentar al siguiente de nuestros ponentes, Juan Cano. Juan es productor cinematográfico canario de aquí de Tenerife. Sin duda, podemos decir que es el productor ejecutivo que acumula una mayor experiencia al cargo de grandes producciones de Hollywood en nuestras islas. Juan ha sido el responsable del rodaje en Canarias de buena parte de los principales proyectos internacionales que han elegido a nuestras islas como lugar de producción, desde Furia de Titanes en 2010 y su secuela, Ira de Titanes, 2 años más tarde, hasta la reciente Al-Ayat, que como anunciaba antes, su rodaje finalizó hace unas pocas semanas en Gran Canaria. Y pasando por títulos como Fast and Furious en 2013, la serie de televisión Doctor Who al año siguiente, 2014, o ya en 2015 En el corazón del mar, el proyecto que se rodó en La Gomera, de Ron Howard, o Jason Bourne, la película de Paul Greengrass. Estos proyectos le han permitido trabajar y, lo que es más importante, repetir con buena parte de los principales grandes estudios norteamericanos, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures, y también con algunos de los productores de más peso del cine norteamericano en la actualidad. Bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Mi pregunta para ti es que en primer lugar, aprovechar que te tenemos aquí para que nos hables un poco de tu experiencia trabajando con estos grandes rodajes internacionales y que nos comentaras cuáles son, en tu opinión, desde tu experiencia, los elementos clave que hacen decidirse un gran estudio por Canarias y qué necesitamos desde Canarias para consolidar esta situación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer el estar aquí en esta mesa, además con esta representación, que no somos todos, que es simplemente una representación de productores que por su experiencia o por su valor han atraído o han tenido el cometido de realizar películas en Canarias. Para mí, sinceramente, es un día positivo el encontrar, no solamente en esta mesa, sino en las mesas anteriores, porque como había dicho Concha de la Film Commission, cuando habíamos arrancado, allá en el año 2000, otros un poco antes, y pues cruzábamos el charco, nos íbamos a cualquier festival o algo de esto, el nombre de Canarias, no solamente el de Canarias, el de España, a nivel de las producciones internacionales era muy difícil atraer cualquier proyecto. Yo creo que primero por la experiencia, por el buen trabajo y el valor que han tenido algunos productores para traer este tipo de proyectos a Canarias, pues nos hemos encontrado que productores o inversores extranjeros tengan la ilusión o tengan el honor de poder realizar sus proyectos en Canarias. Lógicamente también contamos con un incentivo que, aunque sea nuevo para nosotros, muchos países llevan con ellos muchísimo tiempo. Es un incentivo que, lógicamente, por su porcentaje
parece o es muy interesante, muy importante, muy atractivo, pero no podemos olvidarnos de que tenemos muchos países que nos llevan o nos ganan en experiencia y nosotros estamos arrancando con esto y ahora tenemos que solidificarlo, es decir, hacerlo sólido y ahora toca el paso más importante. El paso más importante se han realizado el año pasado, me acuerdo, Juego de Tronos o Jason Bourne, precisamente con nosotros, y ahora necesitamos que ese incentivo se revierta en el productor. Sin eso, al final, no tenemos nada hecho. Creemos en ello. Yo estoy hoy, ha sido un día positivo para mí, precisamente porque aunque el incentivo sea en Europa o en el mundo algo nuevo, el incentivo que tenemos en Canarias, sí que veo, por otra parte, de que se ha creado una estructura con una unión de productores, que estamos todos de acuerdo que tenemos una gran herramienta para poder producir en Canarias. Vuelvo a indicar, los que estamos aquí y muchos de los que faltan, porque no podemos, somos una pequeña representación de ellos, pero tenemos esa herramienta. Y, por otro lado, veo una estructura, yo creo que además más avanzada de lo que puede haber en Península, puesto que he visto en estas jornadas, he visto el apoyo de las administraciones, como pueden ser el Gobierno de Canarias, los diferentes cabildos, o instituciones públicas como son Canarias Cultura en Red o la Film Commission. Entonces, esto me genera a mí que realmente esta estructura, gracias, esta estructura es que lo que realmente nos va a llevar a nosotros a crear lo que todo el mundo añora, que es una industria audiovisual en Canarias. Es decir, 40 técnicos no podemos hacer una industria, pero sí que productoras, técnicos, administraciones, instituciones públicas, esos son los que podemos llegar a crear esta industria. No soy un experto en producciones nacionales, nosotros vamos más bien, nos estamos dedicando a traer producciones extranjeras, pero creemos que son compatibles. Creemos que son compatibles porque desde el 2009 hasta la última película que hemos tenido una media de 300, 350 trabajadores en nuestras producciones. Algunos, como decía Adrián, tenemos la suerte de que incluso ya no solamente trabajan en Canarias, están saliendo al exterior, no solamente a Península, incluso al extranjero a trabajar, eso nos alegra muchísimo. Y creo que también se compagina, porque si al final una o dos grandes producciones llegan al año, junto con producciones nacionales, yo creo que sí que forman ese tejido que necesitamos. Cuando hemos terminado el último proyecto de Aliet en Gran Canaria, todos preguntaban por el valor artístico, creativo de directores, de actores, ¿vale? Es cosa que estamos trabajando también. Pero que yo sepa, bueno, ustedes tienen más experiencia que yo, estos que me acompañan a la mesa, solamente en cada película puede haber uno, máximo dos directores, y creo que también es importante valorar otros puestos de trabajo, como pueden ser los técnicos en iluminación, maquinaria, vestuario, maquillaje, construcción, transporte, es decir, hasta llegar a una cifra tan grande. Es algo que a través también del clúster le hemos expuesto, no vamos a parar en eso, vamos a reciclar, creo que es importante reciclar de otro, por ejemplo, el carnaval, que tiene mucho personal de vestuario y maquillaje, que tienen muchas virtudes y que podemos reciclarlo para esta industria que estamos creando entre todos, este tejido, y así continuar. También importante lo de las instituciones. Yo siempre lo digo, en este tipo de grandes producciones que nosotros atraemos, no es que sea una lancha motora muy rápida, pero si son tipo Titanic, vienen muy despacio, pero a la hora que llega es imposible ponerle un muro, poner manos para frenarla, y por lo tanto tenemos que estar preparados, también ayudando a las instituciones para tema de permisos, no estar siempre a última hora, para poder tener esos permisos de forma legal y todo eso, ayudar a parques nacionales, ayuntamientos, a reforzar todos estos organismos. Y por último, también nos ha pasado en el último proyecto de Gran Canaria, no ha sido el tiempo que nosotros pretendíamos estar, solamente hemos rodado una semana, 8 días, pero lógicamente contamos con un límite, y ese límite, valga la redundancia, nos limita de que cuando se trae, la Paramount ha traído pues
tan alto nivel de dirección o de actores, en una semana se han copado ese límite, ¿no? Entonces, esto nos limita, vuelvo a rescindir, nos limita mucho el poder, en vez de traer rodajes de 3, 4 semanas, pues limitarlo solamente a una semana. ¿Límite los 50.000 estás hablando? No, estoy hablando del límite, el cap de 4,5 millones de incentivo. Okay. Entonces, claro, para llegar a 4,5 millones tienen que gastar en Canarias alrededor de 13 millones y esto se lo han fundido en 4 días. Es así de claro. Entonces, por mucho que insistiéramos en traer unidad aérea o efectos visuales para fomentar o para ayudar, al final no ha podido ser porque nos habíamos comido el límite. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Pasamos al siguiente de los intervinientes esta mañana. Se trata de Marcos Martínez, fundador y director del estudio de animación canario Salero Animation Studio. Es además delegado de la empresa de referencia en renderizado Sumus SGI y también delegado de operaciones en Canarias del estudio Lightbox Entertainment. Entre 2014 y 2015, Marcos fue el responsable de la producción en nuestras islas de Atrapa la bandera, la película que les mencionaba antes, una producción, un largometraje de animación de Enrique Gatto, director también de la saga de Tadeo Jones. Marcos es, además de miembro del Clúster Audiovisual de Canarias, igualmente, es presidente de la Asociación Canaria de Empresas y Profesionales de la Animación, el Videojuego y los Efectos Visuales, SABE. Muchas gracias, Marcos, de nada, aquí con nosotros. Mi pregunta para ti es, en este caso, que nos hables, por favor, de tu experiencia con este primer ejemplo de producción de animación realizado en Canarias, en Atrapa la bandera, y sobre todo que expongas al público qué oportunidades específicas ofrece el cine de animación frente al cine de imagen real. Gracias. De nada, gracias al Gobierno por organizar estas jornadas y a los patrocinadores por apoyarlas. En primer lugar, voy a decir un poco que también voy a hablar de mi libro, es decir, pero permítemelo porque tiene que ver con el desarrollo de la animación. Voy a empezar por la primera pregunta con respecto a la experiencia en Atrapa la bandera. Hace ya unos 3 años, esto lo conté allí en Gran Canaria, lo voy a contar otra vez porque me pareció interesante. Hace unos 3 años, cuando la productora Lightbox se plantea hacer Atrapa la bandera en Canarias, pues por la no existencia de un organismo al que poder acudir para centralizar o demandar profesionales o ver de qué manera pueden aterrizar, pone una oferta de empleo donde busca profesionales de la animación en Canarias en general. Y nosotros como estudio, al verlo, dijimos, bueno, pues esta gente tiene que estar coordinada por alguien, o sea, esto va a haber que coordinarlo. Y como estudio respondemos a esta solicitud de empleo. Entonces Nico Maggi me llama un día y me dice, mira Marcos, voy a estar el martes por Tenerife, soy el productor de Tadeo Jones, Nico Maggi, que si tienes un hueco para atenderme. Entonces le dije, bueno, pues si no lo tengo lo busco, porque claro, una oportunidad como esta, pues hay que aprovecharla, ¿no? Nos reunimos, hubo muy buen feeling, entendíamos que lo mismo, que era un equipo que había que montar aquí y que había que coordinar. En aquel momento era más sencillo conseguir el certificado de obra canaria porque no había habido la última modificación que estamos trabajando ahora de manera activa y que ya está en trámites para que se tenga bastante en cuenta a la animación, ¿no? Entonces se montó un equipo de trabajo, se realizó un puente IP para trabajar con Península. Todo esto con los softwares informáticos de gestión de proyectos como el Shotgun y determinados softwares que hay en la animación. Es muy fácil de trabajar a distancia, es muy sencillo. O sea que en ese sentido no tuvimos ningún problema. Una de las primeras cosas que hicimos fue demandar algo que se demanda tanto en el cine de animación como en el de filmación real, que es la gente capacitada. A nosotros nos costó mucho localizar a 7, 8 personas que tuvieran el nivel para trabajar en cine, porque el cine exige un nivel plus a las series, y ya en series es complicado conseguir a gente trabajar, ¿no? Entonces nos reunimos con el presidente del Cabildo de Tenerife y recuerdo que hubieron 2 demandas claras.
Una era el tema de la formación, que se ha ejecutado, ahora se va a ejecutar a partir de septiembre a diciembre, una formación de animación 3D aquí en el Cabildo, y en Gran Canaria, en una reunión maravillosa que tuve con Cosme también, pues se va a potenciar también la parte de animación en formaciones concretas para la industria allí, ¿no? Entonces, en esa reunión tuvimos todo el apoyo de las instituciones y solicitamos, bueno, saben que en Tenerife está el segundo ordenador más potente de España y se solicitó pues el poder utilizarlo para renderizado. No sabíamos si iba a hacer falta y efectivamente hizo falta. Cuando faltaba poco para la entrega a Paramount y para el estreno, pedimos que nos echaran una mano con el supercomputador, el Cabildo de Tenerife lo gestionó, la empresa Sumus se encargó de esas máquinas, adaptarlas para el renderizado. Renderizado es, para el que no lo entienda, el proceso por el cual los ordenadores sacan esa imagen final tan bonita que vemos y no las cosas tan raras que hacemos con los ordenadores. Y llegamos a tiempo, pudimos hacer la estereoscopía y a un mes del estreno pudimos entregar la copia de Paramount y el estreno a cines, ¿no? Entonces, la experiencia fue buena. En Tadeo Jones 2, después de ese cambio en el certificado y con los problemas que tuvimos, y estas jornadas lo que pretenden es dar la seguridad jurídica institucional de que la inversión bien armada es una inversión relativamente segura para el inversor y con una buena herramienta fiscal, pues después de ese cambio en la legislación y los problemas que tuvimos para encontrar al inversor canario que participa en Atrapa la Bandera, pues no se apuesta de la misma manera por Tadeo Jones 2. Ahora estamos trabajando en Tadeo Jones 2, pero somos bastante menos gente que estábamos en Atrapa la Bandera, ¿no? Ahí hay que decir, como servicios complementarios, que la banda sonora y el compositor de esa película son canarios, son de Tenerife, es la Orquesta Sinfónica de Tenerife, con Diego Navarro, un gran compositor que ha trabajado y sigue trabajando haciendo maravillosas bandas sonoras para películas. Entonces, esos son servicios complementarios que tanto en el caso del service como en el caso de producciones nacionales o coproducciones aumentan la producción en Canarias sin ser realmente filmación, ¿no? Antes he hablado Uy, me estoy acercando demasiado. Con el bozarrón que tengo no creo que haga falta acercarme tanto el micro. Se ha hablado de Canarias como plató. Desde la animación, pues el plató pues nos da un poco igual. Lo que nos gusta es lo bien que se vive aquí. Eso nos encanta. El nivel de vida, ¿no? Hace poco hay una empresa de animación que hace poco que esperemos que se instale, se va a instalar seguro este año ya en Canarias y me dijo, no, nosotros tenemos este horario de trabajo. Dije, pues aquí a lo mejor es bueno que lo cambies porque vivirás mejor, o sea, tus trabajadores vivirán mejor y verás cómo realmente puede ser más productivo porque se puede disfrutar de la vida fuera de la oficina. Y en ese sentido, bueno, pues es una de las cosas que nos lleva, ¿no? El ejemplo claro es Anima Kitchen, que se acaba de instalar en Gran Canaria, que ellos, sin mirar mínimos, han decidido montar el 40% de la producción de su serie que tiene que ver con la familia Telerín y van a contratar a 30 animadores. 30 animadores que, volvemos al tema de empleo y de la capacitación, han hecho una oferta de trabajo. Yo creo que de ese 30, a duras penas tendrán un 10 o un 15% de animadores que son canarios, por el problema que tal, pero tienen muchísima demanda de gente de fuera que se quiere venir a vivir aquí. Entonces, al final, un poco en la línea que comentábamos antes, de que, lo comentabas, Adrián, del caso de Sudáfrica, que, o sea, al final el tejido nacional, en este caso canario, se enriquece de profesionales que puedan venir de fuera, porque al final la gente que es junior acaba a ser mid, luego pasa a senior, gente que viene, se instala, ya se queda, y si realmente se fomenta la industria, al final generas esos mínimos porcentajes, ya dan igual. O sea, es decir, yo ya los cumplo porque tengo aquí gente preparada, no hace falta que me pongas porcentaje, ¿no? En cuanto a formación, hay una gran implicación de ambos cabildos, como he dicho antes, en lo que se refiere a animación y videojuegos. Videojuegos es una lucha que tenemos en la asociación porque hace ya unos años que está considerado cultura y quiero especificar que si bien estas jornadas se refieren al audiovisual en general, en la mesa de trabajo que estamos trabajando de financiación, cualquier medio que explique una historia, incluso interactivo, se puede considerar como parte de esa financiación, con lo cual el videojuego que este año en España ha facturado más que el cine, hay que tenerlo muy en cuenta y creemos que es uno de los pilares en los que también se puede formar esta industria canaria.
Además, en Península, la Federación de Empresas de Animación DIBUS, de la que vamos a formar parte a partir de la próxima Junta como asociación, y DEF, van juntas a reuniones con diferentes interlocutores, porque en el fondo defienden cosas que tienen mucho que ver con el considerar el cine y el videojuego como parte de la industria, ¿no? Tenemos un horizonte alentador antes de que acabe el año, con más de 2 o 3 empresas instaladas en Canarias, y siempre hemos defendido desde la asociación que esto es una bola de nieve. En cuanto consigamos que se instalen 2 o 3 empresas de producción de animación, ya vamos a ser un polo tractor, siempre teniendo en cuenta que tenemos que igualar o contrarrestar las ofertas que no solo hacen otros países, sino otras comunidades autónomas que tienen cosas que a nosotros nos perjudican y que comentaré al final, ¿no? Como conclusión diré en qué estamos trabajando y en qué líneas podemos trabajar, ¿no? En nuestro caso, nuestra industria, y hablo de la animación y también, por ende, del videojuego y, de paso, el efecto visual, es una industria que está mutando. El otro día Carlos en Animayo, Carlos Bien, el presidente de DIBUS, habló de la generación de dinero y no tiene nada que ver lo que se consigue en cines con lo que se consigue en plataformas con Netflix, pago por visión, etcétera. Es decir, el modelo de visualización del audiovisual ha cambiado completamente y estamos hablando que las plataformas de pago generan hasta 10 veces más que lo que genera el cine en sí mismo, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta al considerar la audiovisual como una industria no solo cultural, sino una industria digital. Es decir, entramos en el negocio del digital, y en el digital hay unas normas, hay unos modelos de financiación que varían respecto a los que han habido toda la vida. Eso es así. Un ejemplo claro de esto, en cuanto a animación, es Pocoyo. La serie de Pocoyo, Cinquia, que ha estado en concurso de acreedores, pero gracias a la marca que tenía Pocoyo tan potente y demás, ha conseguido remontar y ha salido de esa situación. Toda su nueva temporada es directamente a YouTube. Directamente a YouTube. No van a pasar por televisión la nueva temporada de Pocoyo, con lo cual te hace una idea de lo que significa, ¿no? Hablabas de las ventajas de la animación respecto a la filmación real. Esto es importante. Antes he hablado de la generación de una estructura sólida como industria. La industria del audiovisual en general tiene que tener unos cimientos. La industria de la animación genera unos cimientos relativamente distintos. Porque si bien por límites económicos o por la propia producción se viene a rodar en Canarias 2 o 3 meses, estamos hablando de que en cuestiones de animación las producciones pueden durar hasta 3 y 4 años. Sin ir más lejos, el compromiso que tiene Anima Kitchen con el proyecto que ha instalado en Gran Canaria es de un proyecto que va a durar entre 18 meses, 24 meses. Quiere decir, 30 personas, 24 meses, 18 meses contratados ininterrumpidamente. Esto es una gran ventaja y es un reto. Porque, ¿qué significa esto? Porque si es verdad lo que estamos contando de la bola de nieve, o tenemos a gente preparada o realmente se van a estar robando profesionales entre los estudios que vengan, porque no va a haber profesionales de dónde tirar, porque son producciones bastante más largas que no permiten tan rápido el cambio de un proyecto a otro, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas, ¿no? Luego, que son proyectos los de animación de más largo recorrido a nivel de generar beneficio. Pueden llegar hasta 15 años un proyecto, seguir moviéndose y seguir generando beneficios en lo que se refiere a ingresos, ¿no? Luego, permiten, quizá por el cariz, por las temáticas que trata la animación, que sea más fácil la internacionalización. Es más fácil una serie de animación que tenga una perspectiva internacional que una serie de ficción grabada en España por los actores, por el tema cultural, que muchas veces la animación lo obvia. Intenta o bien centrarse, como Atrapa la bandera, en el sector estadounidense, porque Atrapa la bandera es una película española pensada para el público americano, para el público internacional en definitiva. Fue un éxito en Israel. En Israel, Atrapa la bandera fue un éxito. No dio mucho dinero porque son pocos habitantes, pero en Israel creo que ha sido la segunda o tercera película más vista del año. Es un buen dato, ¿no? Y luego el tema de la licenciación. Y aquí quiero hacer a los posibles inversores que haya en la sala, ¿no? Un llamamiento. La licenciación, licenciar la marca con marcas conocidas, aparte de que la marca en sí misma tiene recorrido, es decir, colaborar o entrar a nivel de inversión de una segunda temporada de Pocoyo, una segunda temporada de
Los Braques de Cleo, un caso de éxito que forma parte del clúster audiovisual, que es una productora que tiene su serie en Clan TV y que van a producir su segunda o tercera temporada, pues es un éxito. Y además las IPs de esas marcas, los bancos internacionales lo consideran como parte del aval de esa marca, de lo que vas a producir, porque la marca en sí mismo tiene un concepto más allá de la propia película, ¿no? Kung Fu Panda, al final, DreamWorks ha sido adquirida por quien ha sido adquirida, por las marcas que tiene, no tanto por el director. Hablando con Carlos también, que de esto sabe mucho, dice, pues es que al final tienes un director buenísimo, pero tienes una marca. Al final el director se te puede ir de la empresa, pero si la marca sigue, es el valor de la productora como tal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que hay muchas maneras de incentivar al inversor que quieres atraer a tu producción. Evidentemente están los incentivos fiscales, pero más allá de los incentivos fiscales, la animación como tal tiene otras vías de incentivar al inversor. El product placement igual que tiene la filmación real, pero esas marcas que se generan y esos derechos sobre esas marcas que se generan, que tienen explotaciones más allá de la propia, digamos, proyecto, ¿no? Pues tienen mucho más recorrido. Y ahí entramos también en un área muy positiva en el mundo de la animación, que es el transmedia. Existe un evento en Barcelona que es el Cartoon 360, que justo va de proyectos que son 360. O sea, es un evento exclusivamente de proyectos que tal. ¿Ya tengo que ir acabando? Bueno, pues déjame decir las últimas conclusiones. Nos fastidia muchísimo a la animación los límites del 4,5. En Navarra ese límite no lo tienen actualmente. Hay producciones de animación que se han interesado por Canarias y que debido a este límite están pensando también en Navarra porque ese tope no lo tienen. Es una cosa que tenemos que trabajar. En la mesa de trabajo de financiación estamos trabajando, entre otras cosas, ese tema, y también que en Navarra los inversores se desgravan cada año fiscal, que eso en una película pues, puede tener menos que ver, pero en series o en animación, cuando las producciones se te van a 3 y 4 años, pues no poderte deducir hasta el último año es un problema. Lo dijo Nico en la presentación de la asociación, porque la iVox también forma parte de la asociación SAFE, que eso hay que trabajarlo porque, claro, el inversor no lo necesitas al principio, no al final, cuando ya tienes el 70% de la financiación cubierta. Lo necesitas al principio para arrancar, ¿no? Y eso es un problema real para nosotros. Existe un problema en el VFX, lo voy a comentar porque es así. También me has comentado antes, Nono, que también pasa lo decías tú, Luis, que también pasa en la filmación real. En cuanto a service, el límite del 1 millón. Es decir, se ha puesto ahí 1 millón, que hay películas que no llegan al 1 millón y no pueden desgravarse 75. Entonces hay que valorar si ese límite tiene sentido y se puede hablar a nivel legislativo con este cambio de gobierno de que se modifique. Porque en VFX hay empresas que facturan millones al cabo del año, pero ningún proyecto suelto llega al 1 millón, con lo cual, al final, de todos esos proyectos que son service internacionales, no pueden hacerse esa desgravación ni del 15 en Península ni del 35 estando aquí, ¿no? Pero el panorama es alentador. A pesar de haber puesto estos hincapiés, que son cosas en las que hay que trabajar, nosotros desde la animación estamos muy contentos de la acogida de las instituciones, muy contentos de las fórmulas de service más CEC, que creemos que pueden funcionar mucho en la animación en proyectos de la regulación, y muy contentos de que se estén activando programas de empleo, de capacitación, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir trabajando porque hay una vía que hemos estado hablando nosotros, Luis, y con esto concluyo, que es la formación de los profesionales. No la formación solo de la gente que queremos que se forme, sino los que ya son profesionales de la industria, cómo seguimos capacitándolos para que estén al nivel internacional. Y eso es muy importante. Eso es una lucha que tenemos que defender, que queremos hablar con industria, con empleo. Tenemos que ver cuál es el interlocutor válido a nivel de Gobierno de Canarias, pero necesitamos a nivel de industria, a nivel de profesionales, que se ayude a capacitar a los profesionales que estamos en este sector para ser realmente lo que esperan las productoras cuando vienen a hacer service y cuando quieren hacer coproducción, que estemos al nivel de ellos, a nivel del sistema de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Sin duda... bueno, era de esperar. Sin duda, en muchas de las reivindicaciones que has formulado aquí, sabes que son aspectos que estamos trabajando desde el Clúster Audiovisual de Canarias, con la Administración Pública,
y que esperemos que este evento sirva como un punto de inflexión para su consecución. Pasamos al último de nuestros ponentes. Al final de la mesa tenemos a Andrés Santana, es un productor gran canario, sin duda alguna uno de los productores de más éxito de nuestro país. Andrés ha sido director de producción de más de 40 películas, entre las que podemos destacar títulos como Los Santos Inocentes, de Mario Camus, Laberinto de Pasiones, de Pedro Almodóvar, El viaje a ninguna parte, de Fernando Ferrán Gómez, o Bajarse al Moro, de Fernando Colomo. Ya como productor, Andrés ha sido el productor de películas que podríamos llamar referenciales del cine español moderno, como Días contados o El rey pasmado, ambas de Imanol Uribe, Mararía, que se rodó en Lanzarote, Secretos del corazón, de Moncho Armendáriz, Blackthorn, del director gran canario Mateo Gil, o Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, que se rodó parcialmente en estudios de esta ciudad, de Santa Cruz de Tenerife, protagonizada por Juliette Binoche y Gabriel Báez. Con su película Días contados recibió la Concha de Oro del Festival Internacional de San Sebastián, y con Secretos del corazón no solamente ganó un premio en el Festival Internacional de Cine de Berlín, sino que fue nominado a los premios Oscars en el año 1997. Andrés acumula nada más y nada menos que 16 nominaciones a los premios Goya y ya ha recibido la estatuilla en 4 ocasiones. La última de ellas este mismo año por la dirección de producción de Nadie quiere la noche. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar en esta mesa con nosotros. Mi pregunta, en este caso para ti, es muy sencilla. Aprovechando tu doble condición de, como digo, uno de los productores españoles de mayor recorrido, de mayor experiencia, y al mismo tiempo un productor canario, nos gustaría que nos comentaras cuáles son los principales retos y oportunidades que ves para el sector audiovisual canario en la actualidad. Gracias. La verdad es que después de lo que han hablado todos no me queda nada que decir, porque creo que han hecho una exposición cada uno de su justa medida. Además, la ventaja que hay aquí es que 2 productores que hacen películas internacionales y 2 productores que hacemos películas independientes canarias, o sea, el 35-6 y el 35, o sea, el 35 y el 35-2. Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho el cine en Canarias desde que yo hice Mararía. Cuando había Mararía no había ni ley ni había absolutamente nada, ¿no? O sea que desde el año 97 ahora hay un cambio radical. Y yo creo que es un cambio radical bastante positivo. Bastante positivo, como cada uno de ellos que estaban aquí ya lo han explicado y no voy a contar lo mismo, ¿no? Yo lo único que analizo, visto el panorama general, cómo está todo esto, todo tiene una evolución, indiscutiblemente, y a mí me ha tocado, afortunado, desafortunadamente, empezar en el País Vasco, donde empecé a producir... Mira, perdonad, esto se me ha olvidado apagarlo. Se me había olvidado justo apagar el teléfono. Total, que conozco la industria del cine vasco bastante, pasé muchos años allí, y sí me da un poco pánico el que ellos entren ya en el juego de las desgravaciones fiscales. ¿Por qué digo esto? Porque tienen industria. Y tener industria significa que estás cerca de Madrid, puedes tener los materiales, las necesidades que quieras en cualquier momento. Y luego tenemos Navarra, por otro lado, que dan un 35%, y el País Vasco da un 30%, pero si lo analizas en profundidad, el País Vasco tiene inclusive 2 televisiones y tiene un tejido industrial continuo. ¿Qué pasa con eso? Que si tú tienes que elegir un productor en un momento determinado, si rueda en Canarias o rueda, lógicamente siempre depende de la escritura, de la historia que quieras contar, porque indiscutiblemente como diversidad, Canarias es el paraíso, porque tienes todo. Puede ser África, puede ser La Habana, puede ser lo que quieras. Pero analizándolo en profundidad, yo me pregunto, que las consecuencias de todo esto, consecuencias son, por un lado, tenemos estas ventajas y por otro lado, ellos tienen la ventaja de que normalmente, y creo que lo están haciendo así, los empresarios son más o menos
controlados por el propio gobierno. Quiero decir que hay una industria más ya avanzada, cosa que lógicamente aquí todavía en el aspecto de gobierno no está lo suficientemente avanzada. Porque yo me pregunto, como productor, si yo llego aquí, pasado mañana de productor de otro país, como me ha pasado a mí cuando he rodado en otros países, y digo, ¿dónde tengo que preguntar para poder desarrollar la película en Canarias? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué puerta tengo que tocar? Y entonces dice, bueno, pues sí, pero espera, aquí hay una cosa que se llama Canarias Cultura en Red, ¿no? Pero está ya marcada la estructura con estatutos en las necesidades que yo requiero, porque yo puedo decir, bueno, vamos a ver, ustedes me dicen que me dan el 30%, en el caso de películas españolas, hasta el 40%. Muy bien, hasta el 40%. ¿Cómo me lo dan? Ah, no, eso tienes que buscarte empresarios. ¿Cómo que me tengo que buscar empresarios? El gobierno me dice a mí que yo tengo la ventaja cuando se vende en Cannes, en Berlín, en los festivales internacionales. Yo tengo un folleto que es el gobierno de Canarias me desgrava el 35% o dependiendo del 1 o 2. Y ahora llego aquí y digo, pero el gobierno me garantiza a mí esto. Ah, no. El gobierno crea una ley y dice, ¿y qué tengo que hacer? Buscar empresarios. Y va a buscar, y si no, pero empresarios, ¿cómo voy a buscar yo empresarios? Pues tendría que buscar una persona que haga esta gestión, pues un asesor fiscal, lo que sea, que busca empresarios y te dice, es que los empresarios no confían en la industria del cine. Y entonces, ¿cómo se ha creado esta ley? Si no tiene un respaldo económico por la parte de atrás. O tienes que decir, pues te dicen, mira, hay un empresario que te lo pones, pero se queda con el 20%, con el 25%, y entonces si ya no es, digamos, el 40 o el 38, ya será, pues quitas 2, se te quedan en 30. Ah, sí, pero además el empresario paga según la fiscalidad de Canarias. ¿A cuánto? A 2 años. Ah, tengo que descontar esto ahora. Al final se te queda en una cantidad, pues en el 28 o el 27 había que analizarlo, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque eso posiblemente no va a pasar en Navarra ni en el País Vasco. Y si esto el gobierno no lo controla, donde haya una ventana que canalice toda la industria. No es normal que se haga una película americana aquí y que no esté auditada, que vaya directamente a Hacienda. Entonces no hablemos de una industria cinematográfica en Canarias. Porque, lógicamente, si eso lo haces en Madrid, tienes que pasar al Ministerio, el Ministerio da el visto bueno pasa a Hacienda y Hacienda paga. Y todo eso lo digo porque hemos hablado de todo menos de eso. Y falta esa estructura. Donde no te vayas a Berlín y te encuentres que Tenerife está promocionando Tenerife, Las Palmas promociona Las Palmas, es un disparate para cualquier productor sensato, dirá. Pero, ¿esto es Canarias o son países independientes? Centralizar todo en una ventana y que esté controlado como cualquier otro país. Y esto no es un invento que hago yo aquí ahora, existen en todos los sitios. Yo he ido a Noruega y me dicen, esto es el sistema, ¿te interesa o no te interesa? Etcétera. Vas a otro país, pasa exactamente igual. Vas a Cataluña, pues está, ¿cómo se llama esto, Adrián? El ISEC. Te vas al País Vasco, pasa esto. Pues aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. Centralizar, no sé si es Canarias Cultura en Red o lo que sea, y con gente especializada, que cuando llegue un productor a decir, quiero rodar aquí, se lo explique muy bien. Usted va a rodar aquí y tiene estas condiciones. Y Hacienda le va a pagar el 28 de abril del año que viene, no cuando no se sabe. Porque si eso pasa, cuando vengan 4 veces el incumplimiento se repita, olvidaros de la industria. Esa es la realidad. Y hay que asumirlo desde ese punto de vista. Para mí, los empresarios tendría que buscarlos el gobierno, que es el que asume la responsabilidad de que eso se va a ejecutar.
No que yo tenga que ir buscando por aquí, porque me parece que inclusive para los empresarios pueden desconfiar, porque si es el gobierno, el empresario dice, hombre, me lo garantiza el gobierno y me dan un aval, pues ¿qué problemas tengo? De lo contrario, estamos en el punto de partida. Y si esto no lo hacemos, yo que ya conozco el otro lado, se lo irán llevando. Ventajas que tenemos a favor, ellos tienen solo paisaje, nosotros tenemos un abanico. Pero ese abanico tenemos que saber controlarlo. Y si no lo controlamos, esto no tiene futuro. Tendrá futuro durante un tiempo. Porque vendrán películas americanas, como decías tú, y llega un momento que dice, bueno, ahora me está llamando la película americana porque estos tienen mucho dinero y directamente va a la degradación fiscal sin tener que descontar nada. Es así, ¿no? Más o menos. Lo que quiere decir que si tú le estás diciendo a este productor americano que va a tener esa degradación fiscal en tal fecha y en esa tal fecha no está, y dice, no, bueno, mañana, o dentro de un mes, o dentro de 2 meses, pues llegará un momento y dice, esta gente no sería. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que había que afrontarlo desde ese punto de vista y analizarlo. Y bueno, y es una cuestión con los productores, una reunión con quien sea del gobierno y llevarlo adelante. Y canalizar y estudiar de forma que sea y tengamos, yo inclusive aporto más cosas, es ver la ley del País Vasco como es la de Navarra, para que cada uno no vaya por un sitio diferente y que cuando tú quieras sacar la ley ya ellos se han adelantado y te pueden superar. Y dicen, no, es que esa no está mal y voy a volver atrás. Eso no lo puedes hacer. Tenemos que tener todos las ideas muy claras y personas que conozcan la industria perfectamente desde dentro y que estén dentro del gobierno. Esa es mi propuesta. Porque lo demás creo que lo han dicho muy bien todos. Muchas gracias, Andrés. Sin duda, consideraciones muy interesantes. Algunas de ellas me consta que se han reproducido en la mesa de trabajo de financiación, que hay varios representantes en la sala, y marcan muy claramente los caminos, el camino a seguir en el futuro cercano, si realmente queremos consolidar como queremos esta realidad en nuestras islas. Abrimos ahora el turno de palabras para los asistentes. Si quieren formular alguna pregunta a los 5 productores que tenemos en la mesa. Este es el momento. Buenos días, antes que nada. Yo quería preguntar, porque se ha mencionado durante toda la jornada, el tema de la formación de los profesionales que van a pasar a trabajar luego en la industria. Y yo hace un par de meses tuve la oportunidad de trabajar en una producción internacional fuera de Canarias y coincidí con varios canarios. Y cuando hablé con todos ellos me dio la sensación de estar recibiendo información dividida. Es decir, yo por un lado, cuando vengo aquí y estudio el REF y todas las ventajas que se dan para rodar en Canarias y todos los rodajes que están viniendo, me siento muy positivo como trabajador del audiovisual, pero una vez que hablo con ellos, gente que hace 6 años se tuvieron que ir de Canarias porque tenían una formación y aquí no se les daba una salida, según ellos, se tuvieron que ir y una vez que se fueron, ya no se plantearon volver. Es decir, no hubo un retorno. Con las nuevas medidas que se están tomando, se espera que ese retorno se pueda producir, que no pasa en otros sectores. En otros sectores es lo llamado la fuga de cerebros en España. Pero en este sector, de verdad, todos esos canarios que se han ido podrían llegar a volver, podrían volver a ver Canarias como un sitio atractivo para trabajar. Déjame que hable un momentito del caso concreto de Anima Kitchen. Anima Kitchen, por ejemplo, está intentando captar ese talento canario que está afuera para que venga. Y a verlo, haylo. Y es verdad, o sea, es normal. Tú te vas, no existe industria, no tienes continuidad en tu trabajo, pues tú te vas a buscar la vida donde puedas. Lo que estamos hablando aquí es de generar industria y esto es un pez que se muerde la cola. Hay que formar a gente, pero también hay que generar proyectos para que esa gente tenga continuidad.
En nuestro caso, en la animación, es muy fácil ver que acabas un proyecto en Barcelona, te vas a Valencia, te vas a Madrid o te vas a Londres y te vas moviendo. Cuando tienes familia esto ya es más complicado. Entonces, es importante lo del tema de generar industria por el hecho de que tenga continuidad a esta gente, ¿no? Pero yo creo que todos, y yo hablo, por ejemplo, de las producciones que conozco, evidentemente vamos a intentar que los canarios que estén fuera vengan a trabajar en un proyecto. Pero claro, si no existe industria, pasa eso. Bueno, vale, yo dejo ahora Inglaterra, que estoy trabajando en una serie de animación para la BBC, me vengo a Canarias y cuando acabe, ¿qué? ¿Me tengo que volver a ir otra vez a Inglaterra? Cuando allí ya estoy donde hay 4 empresas de animación más y sé que ya cuando acabe esto empato con este porque hablo con mi colega que es no sé qué, no sé cuánto. Claro, es difícil. Y luego también hay que tener en cuenta los salarios. O sea, si estamos hablando de producciones nacionales y de la animación nacional, no se paga mal, pero no son salarios de Francia, ni son los salarios de Inglaterra. Entonces, claro, también es una decisión del propio profesional que quiera volver a trabajar con los costes que tiene el productor encima de la mesa de lo que tiene planteado gastarse en la producción. Sí, Juan. Sí, bueno, yo quería añadir, para mí es un orgullo de que haya canarios trabajando fuera. Antes mismo lo dijo Adrián, tiene ya personal canario que habían arrancado aquí y ahora mismo están trabajando en Península, incluso personal que había trabajado con nosotros ya está en otros países trabajando, ¿no? Esto, sinceramente, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos tenido que ganar la vida, buscar la vida y coger la experiencia que necesitamos trabajando por todos los países del mundo. Entonces, yo creo que es bueno. Lo que sí es verdad que tenemos que centralizar la formación, es decir, en La Gomera un curso tal, o en Gran Canaria, o en Tenerife o en Lanzarote. Yo creo que a través de la Field Commission, a través del clúster, deberían centralizar esa formación, ¿vale? Para poder, pues eso, de que todo el mundo tenga esa oportunidad a tener una buena formación. Eso sí que lo necesitamos, pero que el canario salga fuera como cualquier... Están viniendo también de aquí, de la península, o personal de otros países a trabajar aquí, porque se está creando un nido de trabajo, ¿no? Pues normal, yo creo que eso es positivo, además. Muchas gracias. Siempre. Que con esto yo te lo aclararía de la siguiente manera. Si a ti mañana te contrata la Disney, ¿te vas a Los Ángeles o no? Pues eso. Quiere decir que en realidad los técnicos son como freelance. Vas a donde te llaman. Si eres bueno, pues te llaman de Alemania o de Rusia, donde sea. Como los actores, se mueven según su calidad, ¿no? Y el técnico es igual. O sea, lo que pasa que lo que sí es verdad que es muy difícil, no solamente aquí, sino a nivel nacional, tener una industria con personal fijo. O te conviertes en un personal fijo, en una empresa muy grande, y te puedes pasar la vida allí. Eso depende de las necesidades de lo que tú quieres para ti. Pero el cine es lo más inestable que puedes encontrar. O sea, si eres bueno, estarás trabajando todo el día. Como seas un poco malillo, lo tienes jodidillo, ¿eh? Respecto a formación, hay que decir que hay una mesa de formación que ha convocado también el Gobierno de Canarias, donde hay varios interlocutores, donde está el Servicio Canario de Empleo, y justo para lo que comentabas, para no solapar formaciones, para que unas sean complementarias de las otras, algunos de más recorrido para tener un nivel básico, otras más especializadas, y que se está trabajando también para que eso esté coordinado. Sí, entre las diferentes administraciones también insulares, autonómicas y demás. Hay una pregunta. Al hilo de lo que comentaban al respecto de los canarios que estaban fuera, y gracias a que tengo un correo a punto de colapsarse, he rescatado un correo que tenía aquí del año 2010, una iniciativa que es muy interesante, que hizo el Cabildo, y un poco lo leo por encima, ¿no? Una iniciativa de la Gran Canaria Busca, que se lanza, que pretende crear una red de empresarios, directivos y profesionales de la isla y de aquellos que por una razón u otra estén fuera de Canarias y tengan interés en vincularse a la misma. Lo lanzo porque simplemente por un apoyo, pues por una jornada. Hay gente que, si detectamos los de la industria que están fuera de Canarias, por las razones que sean, pueden estar abiertos a volver o simplemente a colaborar, a apoyar, a promocionar. Quizás esta iniciativa desde Canarias Cultura en Red o algún organismo institucional, a mí me pareció muy interesante en su momento y favorece la marca, ¿no?, de la industria. Y después una cosa muy tonta, pero que al hilo de la formación, que les lanzo a ustedes, aunque es obvia y lo sabemos todos, que es la primera cuestión que tenemos que abordar, el inglés. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En un territorio que ya tenemos la experiencia de que vivimos de los 12 millones de turistas que nos vienen y seguimos sin hablar inglés,
Es una de las demandas que precisamente Juan nos ha trasladado cuando nosotros consultamos a todas las empresas productoras asociadas al clúster audiovisual sobre qué demandas, a su juicio, entienden que tiene el sector regional para asumir los rodajes internacionales. Es algo que se ha repetido y, de hecho, en el programa de formación que estamos diseñando y poniendo en práctica ya, en colaboración con el Cabildo Gran Canaria, creo que es la próxima semana, comienza un curso de producción ejecutiva en inglés, bueno, precisamente. Pero para los que estén en la mesa, que no se olviden de las peluqueras del Felo Monzón. Vale, porque eso es interesante también, ¿no? No volvamos a cometer el error histórico de concentrarnos en el núcleo duro cuando hay a veces oportunidades y facilidades con un retorno de éxito mucho mayor en acciones mucho más sencillas, ¿no? Y por último, al hilo también de la inestabilidad de las producciones, etcétera, etcétera, yo creo que una de las bondades de la SEC precisamente es, y recordemos, como decía Roque, ¿no?, cuál es el objeto del incentivo, etcétera, etcétera, ¿no? Primar a Canarias porque sí, no, primar a Canarias porque históricamente hemos tenido un sobrecoste producto de la lejanía, de la insularidad y la fragmentación, que son tres cuestiones que afectan de forma directa a la competitividad de las empresas canarias, ¿no? Bueno, pues quizás hagan una pensada en todo aquello que se puede deslocalizar y se puede prestar con carácter estable. Ahí está la SEC apoyando este tipo de productos. ¿Por qué? Porque la SEC lo que pretende es ponernos a las empresas en igualdad de condiciones, ¿no?, para que podamos competir por primera vez en el marco internacional en igualdad de condiciones, ¿no?, porque todo lo que no pese, afortunadamente, hoy se puede exportar. A los empresarios que están aquí que al margen de poner dinero también pueden poner sus productos, porque las películas en un momento determinado, si tú ruedas una calle de Tenerife y está cerveza La Dorada, un camión al fondo está vendiendo cerveza La Dorada. Eso lógicamente serían películas actuales, antiguas no, a no ser que tengáis un camión del año 1950 y lo podáis poner, ¿no?, que también se puede pintar, vamos. Quiero decir que no solamente es poner en el mapa a Canarias, sino también lo que repercute a nivel cultural y a nivel publicitario. ¿Alguna pregunta más del público? Allí. Bueno, buenas tardes. Felicitar a los miembros de la mesa. Creo que ha sido muy reveladora las aportaciones. Y, bueno, algo que ha dicho Andrés Santana y que antes hablábamos en privado, que me parece también una aportación muy interesante, es la relativa a los inversores, ¿no? La pregunta, desde el desconocimiento a gente que ha producido películas importantes, es si el inversor en cine obedece a un patrón determinado, es un inversor generalista, que lo único que busca es, en este caso, la rentabilidad, o es un inversor especializado en cine, es un inversor organizado, individual. ¿Alguien podría dibujar el retrato robot del inversor en cine? Digamos, hay tantos inversores distintos que es difícil. Es decir, a lo largo de estos años me he encontrado inversores que realmente les interesaba el cine, es decir, que querían invertir dinero en películas porque les gustaba, porque tienen interés en fomentar la cultura. Inversores a los que les da absolutamente igual la película en sí, para ellos es un producto fiscal como invertir en cualquier otra cosa. Hay inversores que mezclan las dos cosas, hay inversores que tienen curiosidad por el cine, es decir, que de repente se interesan, que quieren ir al rodaje o que quieren ir a los preestrenos, es decir, hay una historia muy, muy variada. Lo que sí hay es un problema que lo hemos sufrido todos, y es que es necesario, digamos, profesionalizar la búsqueda de los inversores. Es decir, una de las cosas que debería hacer la Administración en Canarias, lo que plantea, por ejemplo, Andrés, es muy sensato, que el Gobierno asuma un papel muy activo en la búsqueda de los inversores. El sistema español que se ha elegido para las deducciones fiscales es una aplicación del de los buques. En la práctica, cuando empezó, había, como explicó antes el representante de Hacienda, había desde el 78 un sistema de desgravación fiscal que era difícilmente aplicable, porque los productores financieros tenían un 5%, con lo cual era absolutamente desincentivador,
y los productores cinematográficos, para poder aplicar la deducción, tenías que ganar el 100%. Es decir, la película te costaba 3 millones, tenías que ganar 3 millones. Y, ¿cómo os diría yo que ese no era el caso más habitual? Con lo cual, lo que nos propuso Hacienda en su día es decir, bueno, utilizáis la AIE y convertís al productor financiero en productor cinematográfico. Pero eso es complejo, ahora está ya muy resuelto, pero hay otras alternativas. Entonces, esa profesionalización, es decir, el que haya, desde la Administración, se busque una forma fácil y fluida de que los inversores potenciales entren en contacto con la producción cinematográfica en un marco que ya jurídicamente es muy estable, pero que les puede dar todavía más garantías si la Administración tiene ese papel, pues sería muy bueno. Tener en cuenta que el mayor problema que tiene el sistema fiscal español para los productores, no para los inversores, para los productores, es que tú empiezas la película en muchas ocasiones sin saber si vas a tener o no vas a tener un inversor fiscal. Y eso reduce muchísimo la potencialidad del sistema. Es decir, los que funcionan mejor, son sistemas en los que tú sabes, el día que empiezas a rodar la película, que vas a tener la desgravación fiscal, porque hay sociedades como en Inglaterra que lo hacen, o porque quien te devuelve el dinero de la taxa es el propio gobierno. El nuestro no es un buen sistema para el productor. Te obliga a buscar el inversor, y eso es algo que no deberíamos hacer los productores. O sea, en un buen sistema no tendríamos que ser los productores los que andan buscando a los inversores fiscales, y deberíamos conseguir un sistema mucho más fácil y fluido, y sobre todo que te permitiera actuar a medio plazo y a largo plazo. Las películas, todos los hemos vivido, pues desde que empiezas a pensar en ellas hasta que empiezas a rodarlas y hasta las estrenas es un proceso largo. Entonces, lo ideal para nosotros es decir, bueno, estoy empezando una película que voy a rodar el año 18 y ahora ya tengo la garantía de que en el año 18 voy a contar con esa desgravación fiscal. Eso sería lo ideal y lo que permitiría potenciar al máximo el efecto positivo de las desgravaciones fiscales. Eso no depende de los productores, depende de la Administración. La Administración central y la Administración canaria. Se pueden encontrar fórmulas que faciliten la llegada de los inversores y, sobre todo, lo faciliten a largo plazo. Porque ese es, nuestro sueño, es poder tener la desgravación fiscal a 3 años vista. Porque entonces cambia completamente el planteamiento de tus películas. Y eso, hoy por hoy, estamos buscando caminos. Adrián, por ejemplo, ya ha iniciado uno, nosotros tenemos el nuestro, pero necesitas que no sean esfuerzos individuales de productores, sino que esté al alcance de todos los productores y sea un sistema estable, permanente, a largo plazo, fácil, fluido. Entonces, esos son necesidades que son imprescindibles. En España la Administración es muy contradictoria, por un lado a veces plantean un objetivo, una ley. La ley del cine habla de que quiere que haya desgravaciones fiscales, la ley del impuesto de sociedades habla de que haya desgravaciones fiscales, y a veces en la letra pequeña la cosa se complica. Entonces, eso no es bueno para el país. Es decir, si una ley dice que tiene que haber desgravaciones fiscales, todas las administraciones deberían trabajar para que sean fáciles y se puedan aplicar. Sencillamente por lo que ha dicho el Parlamento, y el Parlamento es la soberanía popular y nos representa a todos. Entonces, ahí lo que planteaba Andrés de buscar soluciones, de buscar un papel más activo de la Administración, me parece esencial y fundamental. Y luego lo que te decía antes, inversores, yo creo que a Andrés le pasará lo mismo a todos los que hemos buscado aquí, te encuentras todo tipo de personas. Desde instituciones como los bancos, que para ellos es una operación más, como cualquier otra, a gente que realmente tiene un interés personal muy fuerte por el cine. Y entre un extremo y el otro, todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Hay tiempo para una última pregunta. David. Buenos días. Felicitarles a los organizadores de estas jornadas, porque creo que nos ayuda no solo a la gente que invierte en cine, sino a la gente del mundo audiovisual a clarificar muchas cosas.
felicidades por esa intervención de Andrés, que también ayuda, yo creo que, a reconocer dónde está el problema. Y es que creo que a veces estamos un poco perdidos los que hacemos cine, dónde dirigirnos, dónde poder ir a buscar esa información para que nuestros proyectos puedan avanzar con este tipo de incentivos. Y también me alegra mucho que en el campo de la formación por fin ya se esté poniendo un poco de orden, porque eso ayudará a que estas producciones que vengan de fuera pues puedan contar con personas de aquí más cualificadas, ¿no? Yo ahora cuando hablaba Javier de Tornasol y se planteaban lo de traer profesionales de fuera para vivir aquí, lo ideal sería tener la gente formada aquí y bueno, quizás también con estos incentivos fiscales se podrían buscar fórmulas para que algo de ese dinero se desviara para la formación, ¿no? Y para crecer todos a ese nivel. Pero mi pregunta venía porque claro, yo como productor canario me siento un poco fuera de estas jornadas, ¿no? O sea, he estado toda la mañana oyendo de esas grandes inversiones que se van a buscar con gente de aquí o con gente de fuera para invertir en esos proyectos importantes, ¿no? Las películas que se hacen de cine aquí en Canarias, no creo que casi ninguna supere los 600, 700 mil euros de presupuesto. Entonces ahí nos quedamos nosotros como un poco descolocados de todo este proceso, ¿no? No sé de qué forma el Gobierno de Canarias y las mesas que estén organizando deberían también poner un poquito más de ojo en eso, porque al fin y al cabo lo que realizamos las productoras canarias son proyectos culturales canarios. O sea, estamos invirtiendo en artistas canarios, estamos invirtiendo en creadores canarios y estamos invirtiendo sobre todo en un legado sobre la memoria cultural de Canarias, ¿no? Y quizás todo esto desvirtúe esa parte del cine canario, por ponerlo entre comillas, ¿no? Y se esté más vinculando todo, que lógicamente es importante y también nos vale y nos podemos alimentar todo eso, pero que de alguna forma la gente del sector nos estamos viendo un poco fuera de todo este proceso, ¿no? Mira, eso te contesto yo. Realmente todo tiene un aprendizaje. Si quieres hacer una carrera de médico tienes que ir a una universidad. Yo se lo viví en los años 80 en el País Vasco, cuando rodábamos las primeras películas. Yo la primera que rodara en el año 81, La fuga de Segovia, no había técnicos y había productores. Pero aquella película fue un inicio, que empezaron meritorios y a continuación, a medida que se iba avanzando, era como una escuela de cine, ibas aprendiendo. Los productores, como es lógico y normal, y siempre intentan, de alguna manera, si tienes un técnico cualificado en Canarias, ¿por qué lo vas a traer? Si te cuesta viajes, dietas y demás. Y eso tiene ese proceso que te digo, tanto como técnico como productor. Tú dices, la gente que estamos aquí a 6 películas, sí, pero yo llevo 40 años, 45 años haciendo películas. Y cuando empecé era igual que tú. Y fui ricadero, fui auxiliar, fui regidor y he hecho todo en mi vida siempre, inclusive, no sé hacerlo de otra manera, no solamente soy productor, sino director de producción a la vez. ¿Pero por qué? Por una cuestión muy sencilla, porque amo el cine. Y cuando quiero rodar una película me meto en ella con el director, localizo, hablamos. Y cuando estoy en el rodaje, a lo mejor no está pensado ni que hay una grúa, digo, ¿y si metemos aquí una grúa? Ah, pues muy bien, pues traemos una grúa, venga. Y claro, eso es otra forma también de ver el cine. Eso no es fácil, porque el productor normalmente está detrás de una mesa. Yo en la película de Isabel Coixet, la Juliette Binoche pensaba que yo era un auxiliar de cámara o algo así por el estilo, porque veía para abajo, para arriba, ayudando, hasta que un día que a mí me sorprendió, me dice Isabel, ¿sabes que Juliette no sabía que tú eras productor? Y a partir de ese día alucinaba. Y dice, ¿pero cómo de productor? Se lleva, trae gente, empuja el camión, porque es mi vida. Y yo amo el cine no para ser productor, sino para hacer aquellas películas en que siempre he soñado. Y eso apréndetelo. Lleva un tiempo. Y lógicamente, si tú estás en esa situación y cada día aprendes, llegarás un día que serás, yo qué sé, si quieres hacer ayudante de dirección, para eso estamos los que están aquí y lo que te dicen todos, como Adrián, a él le encantaría llegar a rodar una película aquí que estuvieran todos los técnicos aquí. Pero desgraciadamente los técnicos, si se hacen famosos, vuelan allá donde le llaman. Aguirre Sarobe, que era vasco y la primera película la hizo conmigo, y ahora está en Hollywood. Ya en España ni trabaja. Pero eso no quiere decir que un día le llame y diga, oye, Javier, tengo esta película, tienes un tiempo libre, vienen las haces. Ah, bueno, pues venga, vamos a hacerla. Porque ya el adaptamiento inclusive es diferente. Los más medios, más quieres. O sea, que eso los pasa a todos, en general. Sí,
Sin duda lo que apunta David, bueno, que tiene tras de sí ya un buen número de proyectos cinematográficos, es que las producciones canarias de un perfil más cultural no son ajenas a la parte de la problemática que se ha expuesto en esta mesa, la búsqueda del inversor para la producción, y a ello le suman que por el perfil de la producción seguramente están menos abiertas a las vías de financiación que proceden o aptas para proyectos más comerciales. Entonces, pero creo que las soluciones pasan por lo mismo que Andrés apuntaba anteriormente, ¿no? Por el hecho de que el Gobierno de Canarias pueda asumir una actitud un poco más proactiva y canalizar o coordinar junto con el empresariado regional la inversión en audiovisual, y después también reconocer que el cine es maravilloso porque a una doble naturaleza. De un lado es un producto industrial, pero es cultura. Y la respuesta ante el fenómeno cinematográfico no ha de obviar ninguna de esta doble naturaleza, ninguna de estas dos. Una cosa respecto a lo que decías de la formación y lo de traer profesionales de fuera. Hay una cosa que por mucho que tengamos a mucha gente capacitada aquí no vamos a conseguir nunca, y es la experiencia de la gente que ya ha trabajado en el sector. Es decir, tenemos que alimentarnos de gente de fuera por mucha gente que tengamos aquí preparada, porque ese plus de experiencia no lo vamos a tener por mucha gente que tengamos preparada aquí. Yo sé que tú eres un productor, tienes tus proyectos. ¿Hay algún otro productor en la sala, aparte de él, que desarrolle sus proyectos culturales propios, o sea, a nivel de cine? 1, 2, 3. A mí me encantaría que en esta sala hubiera más, porque cuando se habla de rentabilidad no está chocado con la cultura canaria ni con el cine canario. Lo que pasa que también por parte del productor canario tiene que haber un real interés por esa otra manera de financiar, que es la parte de los inversores. Entonces, aquí se ha hablado con gente con mucha experiencia, y a mí me encantaría que en esta sala hubiera más gente como tú, que esté en esta sala y que esté escuchando también modelos de financiación, temas de RIC, cómo hacer que un inversor dedique RIC a una producción propia, etcétera, etcétera. Eso sería estupendo, porque significaría que, aparte de que Canarias, el cine canario, con profesionales canarios, genera una cultura canaria, también está madurando en cuanto a sector. Y solo lo dejo como reflexión. Bueno, pues muchas gracias. Me temo que ya no hay tiempo para más. Quiero agradecer al Gobierno de Canarias por la organización de estas jornadas, que, como digo, esperamos que se conviertan en un punto de inflexión para la consolidación del sector audiovisual en nuestra región. Agradecer, sin duda, también a los patrocinadores del evento, al patrocinador principal del evento, la Fundación Cajamar, y a los colaboradores Berta, Satocan y Relaxia. Les recuerdo que ahora tenemos un cóctel aquí mismo, aquí fuera, donde podemos profundizar en algunos de los temas aquí tratados, ya en un entorno mucho más coloquial. Patrocinado también el cóctel por Fundación Cajamar. Y, bueno, nada más. Muchas gracias por asistir a esta jornada.